La corrupción encontró un gran aliado en auditorías tardías de Contraloría en tiempos del correísmo. Actualmente se actúa de inmediato para que las acusaciones no se disuelvan bajo el achaque de calumnias. Así lo vemos en los casos de los carnés irregulares de discapacidades, como en las adquisiciones a dedo de los municipios durante la pandemia. Pablo Celi, Contralor General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Las auditorías en el caso de los abusos de los beneficios que concede la ley a las personas con discapacidad se enfoca en quienes la Contraloría tiene competencia, los funcionarios públicos. ¿Hay ya resultados en lo que se refiere a asambleístas, funcionarios de los GATS, funcionarios judiciales y del Ejecutivo? La Contraloría, según lo informé a la Asamblea Nacional, se encuentra realizando 59 auditorías que tienen el objetivo de determinar la legalidad en el cumplimiento de procedimientos, de disposiciones legales, de exigencias extractivas y sobre todo del sustento en exámenes médicos en lo que tiene que ver con el tipo, el nivel y la discapacidad para el otorgamiento de estos carnets. Estas acciones de control se realizan en el conjunto de entidades del Ministerio de Salud Pública, en el IES y también en el Servicio de Aduanas, en el SENAE. Hasta el momento encontramos algunos elementos que cabe destacar. En primer lugar, hay un elemento que abrió la posibilidad de esta irregularidad, que fue el debilitamiento del control legal. Con la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites, se dejó sin efecto la capacidad para revisión de este tipo de carnets que tenía el Ministerio de Salud Pública. Hoy, y después de los acontecimientos, el Ministerio de Salud Pública emite un reglamento que busca precisamente recuperar esa capacidad. La Asamblea deberá contradicción entre el reglamento y la ley, que ha sido precisamente el espacio para que se produzcan las irregularidades. Nosotros, dentro de estas auditorías, estamos haciendo algunos elementos que precisamente es en el periodo en donde se retiró el recaudo legal para la revisión de este tipo de procesos, cuando se produjo un crecimiento en la emisión de carnets. Durante la pandemia se emitieron 2.283 carnets y además, por el examen cruzado que estamos haciendo con el SENAE, también hemos establecido que en uso de este licenciamiento legal se produjeron también importaciones vehiculares que están siendo objeto en este momento de análisis por parte de la Contraloría General del Estado. En una aproximación inicial dentro de estos exámenes vamos encontrando algunas irregularidades. Hay exámenes sin sustento médico, hay exámenes que corresponden a otras personas y que sin embargo sirven de respaldo para la entrega de carnets. Hay exámenes que han sido efectuados por profesionales cuya formación es diferente a las áreas de especialización que debe analizar esas discapacidades. Se han emitido desde el año 2019 y en el año 2020 carnets por parte de una que se jubiló en el año 2018. Constan además como beneficiarios de exoneración de impuesto a la renta personas que no están registradas en el sistema de integración laboral de personas con discapacidad. Hay incluso situaciones insólitas donde se emiten carnets fuera de horarios laborales, incluso en días en que no están funcionando las instituciones públicas. Es decir, en una primera aproximación encontramos muchas irregularidades. Contralor, ¿cuántos casos se están analizando, tomando en cuenta que la Contraloría solamente puede auditar a los funcionarios públicos? Bueno, estamos auditando a todas las instituciones. Como le menciono, son 59 exámenes que se están realizando en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, en el SENAE, en el IES y en dependencias conexas. Dentro de este examen, el universo es obviamente muy amplio. En lo que tiene que ver con funcionarios públicos y en relación a su primera pregunta,
en la medida en que en la reunión que mantuve con la Asamblea Nacional se hizo observaciones respecto de situaciones en el sistema judicial y en el propio Consejo de Participación Ciudadana, yo establecí una ampliación del examen que se venía realizando al proceso de designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, de tal forma que este examen abarque también el uso del carnet como un elemento de calificación. De igual forma, dentro de los exámenes de estos 59 que se están realizando, se observarán a toda autoridad, incluidas las autoridades de la función judicial, que pudieran haber incurrido en el uso de este elemento para su calificación. Contralor, las personas con discapacidad sobre quienes no hay denuncias están libres de la auditoría, pero se han cancelado los beneficios a todos causándoles un daño inútil, quizás. La auditoría no está dirigida a tales o cuales personas, está dirigida al sistema a través del cual se establecieron estos carnets. En lo que tiene que ver con los derechos, es evidente que, en primer lugar, la restitución de este derecho tiene que ver con un ajuste en el campo legal que deberá hacerlo de manera perentoria la Asamblea Nacional para armonizar el reglamento y la ley. Este es el primer elemento. De otro lado, yo he aceptado también el pedido de la Coordinadora Nacional de Discapacidades para que la sociedad civil, es decir, los sectores directamente afectados por esta situación, puedan acompañar a la Contraloría en su proceso de auditoría. Y es así como se lo viene haciendo. Está incorporada una invitación precisamente a las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad para que puedan acompañar el proceso de control, que sin duda va a concluir no solamente estableciendo las responsabilidades en las irregularidades que se puedan encontrar, sino también recomendaciones en positivo en función a ajustar procedimientos que permitan la restitución, garantía y eficiencia en el ejercicio de acciones administrativas que protejan este derecho para las personas que deben ejercerlo. La Fuerza de Tarea de Fiscalía en Territorio ha contado con el apoyo de la entidad que usted dirige. ¿Cuál es el panorama en lo que se refiere a gobiernos autónomos descentralizados y dependencias de salud en relación a las investigaciones que por compras con sobreprecios se realizan? Bueno, las acciones son acciones independientes. Las actividades que lleva la Fiscalía General del Estado y su Fuerza de Tarea responden a sus propias investigaciones o a investigaciones realizadas por la Contraloría que hayan devenido en responsabilidad penal. En lo que tiene que ver con la Contraloría, paralelamente, pero también de forma concurrente con la acción de la Fiscalía, venimos realizando exámenes, son alrededor de 300 exámenes en todo el país en relación con las contrataciones que se han efectuado en el contexto de la pandemia. Dentro de estas acciones de control, las más importantes son aquellas que se concentran en el Ministerio de Salud y sus entidades y en el mayor capitales del país. Nosotros hemos lamentablemente encontrado dentro de las acciones de control un conjunto de irregularidades que afectan directamente al buen uso de recursos públicos en lo que tiene que ver con una actividad de alta responsabilidad social como es la salud. Hemos podido determinar en este proceso irregularidades, no solamente en lo que tiene que ver con contrataciones de infraestructura, que como es el caso, por ejemplo, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, han determinado indicios de responsabilidad penal, sino también durante la pandemia en lo que tiene que ver con la adquisición de insumos como mascarillas e inclusive las bolsas para cadáveres. En muchos de estos hospitales se ha podido evidenciar compras direccionadas, sobreprecios, incumplimiento de normativa legal, falta de planificación, direccionamientos contractuales de distinta naturaleza, y estos han concluido en informes que contienen tanto acciones de índole civil y administrativo como son glosas, y también indicios de responsabilidad penal que son enviados a la Fiscalía para que alimenten el proceso de investigación que se viene llevando adelante por parte de esa institución para la sanción de los responsables, tanto
de tipo público como de tipo privado, porque aquí hay una concurrencia de acciones por parte de los funcionarios que relajaron procedimientos, direccionaron procedimientos administrativos, incumplieron la ley, y también los beneficiarios privados que forman parte de este acto de desviación de recursos públicos en un momento crítico para el país. Contralor, dejemos algo en claro. ¿Es competencia de los GATS realizar gastos, inversiones en salud, o la emergencia lo ha terminado justificando todo? El tema su pregunta es muy importante y obviamente forma parte de dos tipos de exámenes de la Contraloría. Hay contrataciones en salud que son competencia directa de las entidades que tienen responsabilidad sobre ese sector. Sin embargo, durante la pandemia y en la medida en que varias instituciones públicas se acogieron al decreto de emergencia, hay GATS que hicieron adquisiciones en ese contexto. Es parte precisamente del análisis de la Contraloría la pertinencia de este tipo de adquisición, donde GATS, algunos GATS en el país, acogiéndose al decreto de emergencia, realizaron adquisiciones de esta naturaleza. Eso es precisamente parte de los exámenes que estamos realizando. En el caso, por ejemplo, del municipio de Quito, hemos encontrado ya algunas irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y insumos médicos, que son parte ya de exámenes que se encuentran sancionados con indicios penales y enviados a la Fiscalía. Hay, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Salud en el municipio de Quito, que es objeto de un examen de la Contraloría por la compra de 100.000 pruebas. En este examen, la Contraloría estableció algunos hallazgos muy significativos: la inexistencia de un plan de contingencia, lo cual pondría en evidencia precisamente aquello que usted pregunta: ¿cuál es el nivel de competencia y alcance de las entidades en el contexto de la pandemia si no existe una planificación que lo sustente? El hecho de que los presupuestos referenciales no consideren varias ofertas y se direccionen a la oferta ganadora, el hecho de que no exista un proceso de previa revisión de capacidades para la adjudicación a la empresa beneficiaria, el que no exista una evidencia de entrega de ofertas previa y se adjudique un contrato de casi $4 millones, es la muestra precisamente de que pueden haberse dado circunstancias en donde, en el contexto del decreto ejecutivo, se hizo una aplicación extensiva más allá del propio sistema de salud. Ahora, Contralor, en otro tema, cuando la Contraloría auditó la deuda pública, encontró irregularidades en las preventas petroleras. Hoy se tramita un nuevo paquete de preventas y Petroecuador está presentando objeciones. Fernando Villavicencio, denunciante de irregularidades en aquellas preventas, lo recordó de la siguiente manera. Lo invito a escucharlo. El año 2012-2013, Contraloría General del Estado emite un informe y genera una glosa de $40 millones por los dos primeros contratos con Petrochina de los años 2009 y 2010. $40 millones. Además, establece en ese informe, y esto es gravísimo, aquí está el informe de Contraloría, que fue ilegal haber generado una cláusula de libre destino, porque de acuerdo con los contratos de Estado-Estado, Petrochina debía llevar el petróleo a sus refinerías y no revenderlo. ¿Qué es lo que pasa con esta obligación, con esta carta que le envía el gobierno chino y el Banco de China a Correa el 2016? Le ordena a que Contraloría desvanezca el informe y la glosa. ¿Y qué es lo que hace el Contralor Polit y el subcontralor Pablo Celi, actual Contralor General del Estado? Desvanecen la glosa e inician una acción para investigar a quienes filtraron la información. Fui yo quien filtró la información en el portal Focus. Contralor, ¿se debe evitar esa doble reventa que siempre tiene como destino final las refinerías de Estados Unidos? Bueno, primero creo que es necesario establecer algunas precisiones, puesto que respecto de estos asuntos que tienen componentes legales de un lado y técnicos de otro, es muy importante la precisión para poder entender las decisiones de Contraloría.
Contraloría, en el caso de Petrochina, ha establecido responsabilidades civiles en 3 exámenes que bordean los 49 millones de dólares. Evidentemente, ahí hay una circunstancia que en lo que tiene que ver con los contratos con Petrochina deviene en una circunstancia limitante para el Estado ecuatoriano, que es el hecho de inscribir ese tipo de transacciones en acuerdos de gobierno a gobierno que establecen obligatoriedades entre 2 estados que gravitan finalmente sobre las operaciones concretas que efectúan los entes que tienen responsabilidad. Esto yo creo que es fundamental señalarlo. En lo que tiene que ver con la acción de Contraloría, cuando asumí la responsabilidad como Contralor General del Estado, uno de los primeros exámenes que establecí fue precisamente el examen al endeudamiento público. Y en ese examen, con un acompañamiento muy eficiente y muy lúcido de un grupo de ciudadanos conocedores de materia petrolera y de materia legal, se pudo establecer que en el endeudamiento público del país se había retirado a las preventas petroleras en el gravamen de la deuda, produciéndose por lo tanto una distorsión en lo que es la determinación del monto real de ese endeudamiento y en los procedimientos a través de los cuales ese endeudamiento se registra. Como resultado de este examen de Contraloría, las preventas petroleras deben estar registradas necesariamente como endeudamiento. Son 2 aspectos que ese examen determinó. Y por otro lado, el hecho de que los entes responsables, en este caso Petroecuador, de efectuar transacciones en el ámbito petrolero, no pueden ser entes que ejerzan funciones en endeudamiento público. Son 2 conclusiones muy importantes del examen de endeudamiento de la Contraloría. Esas 2 conclusiones guían en este momento los procesos de control en lo que tiene que ver tanto con endeudamiento como con procesos respecto de comercialización petrolera. Si este fue el criterio con el cual se auditó operaciones en el pasado, en el futuro la Contraloría aplicará también un criterio en relación con el cual incluso tiene exámenes de seguimiento que se desarrollan en la actualidad. Pablo Celi, Contralor General del Estado, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.